Hola, buen día. ¿Cómo están, amigos de la luz? Como todos los lunes, en vivo en la sanación iniciática, acá con Amán Urim Elim, sanador, facilitador de Merkabah canalizado. Oli. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Aquí con la mayor alegría de siempre, estando en esta hermosa radio, en esta emisora de luz, junto a las manos mágicas de un grande que tenemos en la operación técnica, que es Diego Mazzoli. Amoroso. Hoy es un día, te digo, que bastante lindo, ¿eh? No hay Hermoso, viento, el sí. clima es bastante aceptable y toda la gente seguramente que está con todas las pilas hermosas del otoño disfrutando de esas hojas doradas que caen al suelo y transmutan el asfalto de la ciudad. Ay, y nos produce algo como decir, hay color en la vida aún en el otoño, no solo en la Sí, primavera. En el bellísimo. otoño también hay color. Y saber descubrir el color es cuando tenemos luz interna, cuando tenemos alegría interna, cuando tenemos una visión amplia de la vida y no estamos limitándonos con esas mezquindades grabadas de un acuerdo social que vaya a saber de qué época y de qué tiempo ha venido y se ha instalado en nuestro inconsciente para someternos. Es hora de empezar a ver la vida con luz, y para ver la vida con luz hay que hacer siempre alguna práctica consciente que despierte la conciencia de luz en nuestras vidas. Y bueno, porque el Merkabah canalizado despierta la conciencia de luz, Amán. Espérame, no te adelantes, pero espérame que todavía no te presenté. ¡Ay, epa! Gabriela Romeo, la productora y conductora de la sanación iniciática, dramaturga, actriz, bueno, muchas cosas. Es una alma en carne de mujer multifacética. Y entonces ya vamos a ir hablando lo que estás armando, lo que estás desarrollando, para que la gente cuando llegue el momento esté despierta, alerta, para aprovechar y compartir esos momentos agradables que vamos a vivir todos juntos. Sí, Amán. Ahora te digo lo de Merkabah. Claro, decime. Ahora decime. Bueno, viste que no me olvido, y eso no, que ya no tomo la pastilla. Pero el otoño te hace muy bien. Sí, perfecto. A mí me revitaliza el otoño. Bueno, mira, el Merkabah canalizado, como siempre decimos, es una herramienta que no riñe con ninguna creencia. Más allá que a veces yo explico muy literalmente las falencias de las enseñanzas religiosas, no mostrando el error en sí. El error lo demuestra la poca practicidad de la religión a donde ha llevado la humanidad, porque el 95% de la humanidad tiene alguna creencia religiosa, y sin embargo, a través de su creencia religiosa, no importa cuál fuere ella, sigue habiendo guerras, pero no solo las guerras que se producen a nivel mundial o de países zonales y demás. Lo peor es la guerra interna que tiene cada persona. Esa guerra interna que no la sabe frenar porque quiere tener la razón, porque en su soberbia quiere manifestar historias que no tienen que ver por ahí con un sentido de esa unión que manifiesta el universo, y que el universo, podríamos decir verso del uno, ¿no? Pero ¿qué es el verso del uno? El verso del uno es la palabra que vulgarmente en las religiones se le llama palabra de Dios, ¿no? El universo es la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios que hizo, creó los mundos, creó las galaxias, creó los universos, creó los superuniversos, y creó muchas y tantas cosas que no tenemos todavía conciencia, porque siempre estamos mirando en nuestro ombligo. Nuestro ombligo está en algunos días en las cuestiones que tenemos que comer, que tenemos que vestir, que tenemos que pagar. Otros días está
la mirada del ombligo en una situación religiosa. O sea, yo miro desde mi ombligo la religión que yo estoy practicando. Pero abrirse significa tener la capacidad de igualar esa mirada del ombligo con una mirada superior. Y cuando tenemos esa mirada superior, encontramos un camino de síntesis, como es el Merkabah canalizado, para amplificar nuestra conciencia. A veces la gente busca los fenómenos y tras los fenómenos se engancha con esos reality, ¿no? Esos reality que en realidad solamente lo buscan aquellos que buscan fama y dinero y no transmitir una verdad profunda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo serio nunca está vinculado con las payasadas, con esto que hoy se llama reality, que son todas, digamos, de programas basados en payasadas, y en donde esas payasadas muestran las mezquindades y las limitaciones del ser humano. Entonces tenemos que trascender eso, porque eso lo vemos en la vida diaria y no podemos perder más tiempo en ver esas historietas que tienen que ver con tipos que tienen ansiedades de ser famosos y ser reconocidos y que por ello terminan incluso utilizando la espiritualidad hacia cualquier aspecto que distorsione y confunda a la gente. Hay que tener mucho cuidado de eso, hay que buscar una herramienta seria, como lo es el Merkabah canalizado, de síntesis, y hacer un camino verdadero. Todas las personas que han venido en estos tantos años que estamos enseñando el Merkabah canalizado, todas han hecho algún tipo de cambio, algunas muy grandes los cambios, otras no tanto, porque depende también de la forma que tenga su alma de conectarse con ese trabajo. Cuanto más entrega hay, mayores propósitos se alcanza. Y lo bueno es que no solo amplifica la luz para decir, bueno, me olvido de la vida mundana y solamente me voy a convertir como si fuese un monje a la vida espiritual. No se trata de eso, se trata de armonizar los mundos. Y al armonizar los mundos, ¿qué sucede? Teniendo una mayor amplificación de esa conciencia de luz, también viene abundancia, tanto afectiva como material. Pero siempre hay que tener la luz amplificada de nuestra conciencia para que todo eso que está abajo de la luz también sea iluminado y se acerque todo lo que nos corresponda. La gente que vive en limitaciones es más allá de su creencia, es porque sigue teniendo una creencia con limitaciones. Y esto no le permite alcanzar la verdadera libertad, que esa verdadera libertad tiene que ver con la libertad del universo, con la libertad de la palabra co-creadora de Dios. Así es, Amán. Amán, como nos vemos nosotros, así nos ven los demás. Eso es, digamos, casi literalmente cierto, porque casi. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen prejuicios de nosotros, y esos prejuicios, que son alimentados por otros prejuicios, pueden hacernos ver una cosa que no somos, ¿no? De cualquier manera, también cada persona proyecta ante su vida lo que quiere que los demás vean. Por lo tanto, si uno quiere que le vean en un campo de luz, esa persona tiene que saber trabajar con ese campo de luz. No es solamente pensarlo, porque el gran error de las personas que creen que pensando algo ya está. No es tan cierto que la mente y el pensamiento es lo máximo que tenemos como dones para utilizar. En realidad, la mente no es un gran don, excepto para acumular información. Pero si yo esa información no la puedo discernir y observar para que me ayude a trascender y conectar con algo superior, quedo en eso, en un informante. Y es lo que le pasa a mucha gente. Se queda en el plano de la información y no tiene profundidad, no lleva a la profundidad de aquello que de alguna manera le está llamando o le está interesando. Claro, Amán, así es. Bueno, para comunicarse con nosotros
4932 3851. 4932 3851. 3967 6161. 3967 6161. Recuerden que el próximo taller de Merkabah canalizado, están a tiempo todavía, comienza este miércoles 16 de mayo, de 10 a 13 horas. Son 4 clases. Nuestras meditaciones con sanación guiadas por Amán son todos los martes 19-15 horas, los sábados 17-30 horas. Taller interpretando a los grandes maestros los sábados 15-30 horas. Ay, Amán, muchas gracias por los suprauniversos que nos has contado y explicado en el taller que pasó, ¿no? Fue interesantísimo. Y hay más todavía. Y hay más todavía. Cuando en los próximos talleres se van a deslumbrar con las cosas que van a empezar a ver, y no solo eso, que les va a despertar un caudal creativo tan grande que se van a asombrar porque van a decir, pero esto es maravilloso, pero cómo nos abre la posibilidad de conectarnos realmente con un Dios grandísimo. Ay. No con un Dios grande, con un Dios grandísimo, porque grandísimo es mucho más que grande. Uy, qué hermoso, Amán, gracias. Bueno, están invitados a una conferencia que va a dar Amán con entrada libre y gratuita. Podemos evitar que nos influencien energías intrusas. Esto será el día 25 de mayo a las 19:15 horas. Tienen que reservar lugar 4932 3851. 4932 3851. 3967 6161. 3967 6161. Durante todo el año recuerden que hay sanaciones personalizadas en forma personal y a distancia, y lectura del cosmos interior. También realizamos la actividad Meditaluz, esto es, llevamos meditaciones guiadas por Amán con sanación a empresas, productoras, grupos terapéuticos, grupos familiares. www.meditaluz.com.ar. Para saber más de Amán, www.aman-medioespiritualidad.com.ar. Amán, ¿el alma se enferma? El alma no se enferma de la manera que podemos entender la enfermedad del cuerpo físico. Por empezar, la enfermedad en realidad es una co-creación de nuestras emociones y pensamientos negativos, ¿sí? O sea, porque generalmente vemos una enfermedad cuando se traslada o se materializa en el cuerpo físico. Pero en realidad toda enfermedad o causa de aquello que llamamos enfermedad, que en realidad la palabra enfermedad la tendríamos que utilizar como sinónimo de distorsión de una energía pura. Eso es enfermedad. Entonces, la causa de esas enfermedades o de distorsiones de energía pura se debe en los mundos emocionales y mentales que tenemos. El alma se puede contaminar momentáneamente a través de los pensamientos y emociones, porque le corresponde al alma guiar esa personalidad que está compuesta por mente y por emociones y por sentimientos también. Entonces, digamos que el alma se contamina momentáneamente. Cuando hacemos una sanación, al liberar las causas producidas por pensamientos, sentimientos y emociones erróneas, liberamos esa distorsión también en el campo materializado. Obviamente que hay casos que es casi instantáneo y otros casos que tardan un poco más. Todo depende de la apertura verdadera de las personas, porque esto ya lo ha dicho el amadísimo Maestro Jesús. Tu fe es la que te sanará. O sea, uno puede tener el mecanismo de acción para llamar a un mayor caudal de energía pura, el Padre Celestial. Pero si la persona no está abierta, en principio a través de su fe, después a través de la comprensión, ¿no? Porque la fe, digamos, un pequeño paso, no es todo
la fe, porque por la fe también hay mucha gente que cree en sectas satánicas. Claro. Entonces la fe es algo primitivo, es algo necesario para conectarse con algo. O sea, la fe no es una sintomatología religiosa. El primer escalón. Exacto. Entonces, se necesita comprensión después de tener fe. Si yo tengo fe y me meto en una secta satánica, entonces quiere decir que mi fe está ligada a creer algo que está relacionado con un pensamiento distorsionado. Entonces, nunca la fe es suficiente para alcanzar un grado espiritual. Yo puedo tener fe en Jesús, puedo tener fe en Buda, puedo tener fe en Kuan Yin, puedo tener fe en los maestros ascendidos, puedo tener fe en los arcángeles, pero si yo tengo fe y ellos me ayudan y yo no hago una correspondencia de cambio de actitud en mi vida, ellos retiran la ayuda, porque es como meter trigo en una bolsa que tiene agujeros. Claro. Meten el trigo para alimentar, pero se sale por los agujeros de abajo. Claro. Y así le pasa a mucha gente. Entonces el segundo paso es poder comprender. Yo diría que en muchos casos mejor es primero comprender de qué se trata la cosa y después desarrollar la fe. Pero normalmente el paso, digamos, natural es que la gente tenga fe en algo. Cuando tiene fe en algo, trata de comprender. A veces comprende y a veces no comprende, porque hay muchas personas que creen en muchas cosas que no comprenden ni actúan de acuerdo a esas enseñanzas. Entonces la comprensión es cuando yo pude interpretar internamente, no desde el intelecto, porque la mayoría se basa en la información intelectual. Esa información intelectual, como a veces sucede que nos golpean la puerta de nuestra casa, nos tocan el timbre, decimos sí, que desea, y nos dicen, nosotros le venimos a traer la palabra de Dios. Y bueno, ¿y cuál es la palabra de Dios? El versículo tal, el capítulo tanto dice tal cosa. Bueno, yo le voy a decir una cosa, señora. Dios está en usted y Dios está en mí. Usted tiene un trabajo y cree en ese trabajo. Yo creo en mi trabajo, por lo tanto, como Dios está en ambos, yo le sugiero que vaya a tocar otra puerta a ver si alguien está lejos de Dios. Entonces, cuando una persona tiene un mecanismo intelectual en donde repite como un loro las cosas y no desarrolla el interno en conexión a esa pureza del universo que llamamos Dios a través del discernimiento, podemos decir de memoria todos los libritos que hemos leído, y eso no significa ni ser inteligente ni ser espiritual. Al contrario, todas las personas que han sido inteligentes y espirituales de verdad nunca se han apoyado como en un absolutismo en ninguna de las áreas de enseñanzas que tengan que ver con cosas antiguas. ¿Por qué? Porque el despertar se produce desde otro lugar. Las palabras nos deben llevar en algún momento a ese despertar, pero si yo me quedé atado en la memoria de la información, soy eso, memoria de la información, y pongo mi fe absoluta en esa memoria de la información. Hay tanta falta de discernimiento, Gabriela, en todo esto, que el mismo Jesús a los escribas que tomaban nota de todo lo que le decían sus maestros, los rabinos y demás, tomaban nota pero no comprendían nada. Y la mayoría de la gente hace eso, toman nota de lo que dice un libro u otro y lo aprenden de memoria, pero después su vida no está asimilada en cuanto a eso. Y esa gran falla es porque no hay un verdadero despertar interno, simplemente hay una fe en eso que me va a servir, me va a salvar. ¿Salvar de qué? Que nos tenemos que salvar
en realidad, es de nosotros mismos, de nuestros propios errores, de nuestras avaricias. De nuestra pereza del trabajo interno. Claro, la pereza del trabajo interno es algo que se ve en la humanidad, como que se ve mucho incluso en las distintas generaciones, y que esta pereza hace de que, bueno, si tengo que vivir una enfermedad, la vivo. Bueno, si sos estoico, tenés un alma estoica y no vas a generar problemas con tu enfermedad y la tomás de esa manera, bueno, está bien, viví la enfermedad hasta que la termines. Pero hay que tener conciencia de que memorizar palabras no significa haber comprendido. El que comprende está conectado desde un lugar superior. Y esto es lo que va a sanar el alma y la persona. Sí, Amán, volviendo a cuando empezaste a desarrollar el tema, hablabas de la sanación, por supuesto, de la sanación personalizada que realizás, que además de sanar las causas, elevas a los ancestros paternos y maternos hasta octava generación, que tanta influencia tienen en nuestra vida. Así es. Amán, ¿por qué no explicas un poquito esto que muchas personas suelen hacer? Deja el cuerpo físico una persona querida y entonces lo invocan, le piden que ayuda, le ponen velas. ¿Cómo es esto? Bueno, es un tema bastante álgido porque la mayoría de la gente no tiene noción de la influencia de esos ancestros paternos y maternos, ya sean los más cercanos, los que se van recientemente, y aquellos que ya se fueron hace décadas, ¿no? En principio hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, hay muchos rituales que tienen que ver con esto de encender velas, y que este encendido de velas en realidad es una ilusión de que esa luz de la vela le llegue como luz espiritual a esa alma. En realidad se puede hacer un trabajo mucho más profundo para liberar y elevar el alma sin necesidad de ningún tipo de elementos, ni velas ni nada, porque no hace falta. Si un alma necesita de un elemento físico para liberar a otra alma, ¿cómo es que el alma es superior a ese elemento físico? Entonces ahí hay una distorsión, no hay una comprensión, es repetir errores porque lo aprendieron así y porque creen que eso debe servir así. Y de hecho, mucha gente que ha venido a sanarse o ha venido a hacer una consulta, ha preguntado, yo le he hecho una elevación encendiéndole velas, o le enciendo velas todas las semanas a mi marido, o le enciendo velas todas las semanas a fulano de tal para que reciba luz, pero dice, después siento como que hay una sensación extraña en la casa, como que se mueven cosas y demás. Esto es porque en realidad lo que se está haciendo es que si el alma no se pudo elevar porque no trabajó con una verdadera espiritualidad en su encarnación física, está en el plano astral, y ese plano astral tiene que ver con el purgatorio. Ese purgatorio funciona de una manera que no lo entiende el ser humano, digamos, que no está instruido en este tema, sino que funciona así. Lo voy a decir más claramente para no generar distorsión en la comprensión de los escuchas. Cuando un alma no se elevó espiritualmente porque no tuvo un trabajo verdadero, puede haber tenido fe religiosa pero no tuvo un trabajo verdadero, entonces fue a parar al astral. El astral es un mundo en donde se vive con penas de que de todo lo que quisimos hacer en la vida y no lo logramos. Si un alma se va del plano físico con la necesidad de hacer algo que no logró, se va con penas, por lo tanto va a parar al astral y encuentra amigos, almas amigas de la misma vibración que tiene la misma problemática. Entonces, cuando una persona le enciende una vela a esa alma, por más que lo haga en nombre de Jesús, en nombre de Madre María y demás, lo que está haciendo es traer esa alma
traer esa alma al lugar donde está aquella persona física haciendo su ritual, porque el hecho de encender una vela a esa cosa se le llama ritual. La iglesia hace rituales en ese aspecto y tantas otras creencias hacen rituales en ese aspecto, ¿sí? Pero el problema mayor es que esa alma viene con sus amigos. Claro, los amigos, esos amigos que se hacen en el plano astral, no reconocen el lugar como algo de ellos o como. Entonces empiezan a mover cosas, a revisar, y muchas veces ese tipo de situaciones que sentimos ruido o que la gente siente ruidos en la casa, en los muebles, y que pareciera, como dice una canción de Luis Alberto, ¿no? Las patas de muebles me quieren hablar, ¿no? Porque en realidad él ha sentido en algún momento que algo andaba mal en la casa y sintió como que había algún tipo de presencia, pero como él era un gran poeta, lo transcribió de esa manera: las patas de muebles me quieren hablar. Hay mucha gente que en la casa sienten ruidos, y esos ruidos son atraídos por estos fenómenos que tienen que ver con un desconocimiento de qué pasa. Entonces, después van a buscar a un cura exorcista o a alguien que se dedique a limpiar y a liberar el hogar. Pero antes de eso, ¿qué hizo la persona? Ahora, es distinto cuando hay una persona que se muda a una casa, que después de un tiempo siente ruido, siente manifestaciones y demás. Bueno, quiere decir que en esa casa hubo actividades que tenían que ver con ese plano astral y que quedaron implantadas ahí, porque las almas hacen de un lugar físico, claro, hacen como, digamos, su lugar de trabajo. Entonces, no es que esas almas están necesariamente viendo el plano físico, porque las personas nuevas van y ponen pintura nueva en las paredes, muebles distintos y demás, pero las almas que viven ahí siguen viendo lo anterior que era, porque viven con la memoria. Entonces, esto hay que comprenderlo para terminar con los manipuleos insanos de gente que habla cosas que no conoce, gente que habla cosas que no ve, gente que habla cosas que aprendió en los libritos y hace un kiosco de eso que aprendió. Y una cosa es trabajar seriamente desde la conciencia espiritual y otra cosa es entrar en una forma de reality, porque todas esas cosas tienen que ver con los reality. Y por eso tan importante la sanación personalizada, en donde elevas ancestros paternos y maternos, porque aunque hayan sido buenas personas, la mayoría de nuestros ancestros no han tenido un trabajo espiritual verdadero y se han ido con dolores, frustraciones, miedos. Exacto. Amán, nos hablas un poquito, yo voy a pasar los teléfonos, pero quiero que nos hables un poquito de la conciencia galáctica. Les recuerdo a los oyentes que para sanaciones personalizadas en forma presencial o a distancia para lectura del cosmos interior, se tienen que comunicar al 4932-3851. 4932-3851. 3967-6161. 3967-6161. Las meditaciones en nuestro lugar, Sánchez de Loria al 600, guiadas por Amán, meditaciones con sanación, son los martes 19:15 horas, los sábados 17:30 horas. Recuerden también que los sábados a las 15:30, taller interpretando a los grandes maestros. Este miércoles 16 de 10 a 13 horas comienza un nuevo taller de Merkaba canalizado. Están a tiempo, son 4 clases. El día 25 de mayo, Amán dará una conferencia con entrada libre y gratuita. Podemos evitar que nos influencien energías intrusas. Para esto tienen que reservar lugar al 4932-3851. 4932-3851. 3967-6161. 3967-6161. Para saber más de nosotros,
www.meditaluz.com.ar. Para conocer más de Amán, www.aman-medioespiritualidad.com.ar. Amán, la conciencia galáctica. La conciencia galáctica. Pero ¿esto te lo tengo que contestar ahora o vas a ir a atender? No, contesta ahora y me voy a atender los regalitos. Bueno, a ver. La conciencia galáctica. ¿Qué es la conciencia galáctica? En principio tendríamos que entender, o la mayoría de las personas deberían entender qué es su propia conciencia para poder entender lo que es la conciencia galáctica. Lamentablemente, si uno hace un testeo y le pregunta a las personas qué es su conciencia, van a decir un montón de cosas. Lo que tengo que hacer bien y lo que tengo que hacer mal. Sí, muchas cosas que no van a mostrar realmente que sepan qué es la conciencia, porque es un trabajo muy profundo y no es posible. Todas las personas tienen conciencia, pero la conciencia no actúa desde la personalidad como un indicador que la persona sabe que tiene conciencia, porque las personas le llaman conciencia a determinados patrones éticos y morales que hemos aprendido socialmente, que de alguna manera podríamos decir que esos patrones morales y éticos vinieron del mundo espiritual, los puros valores, ¿no? Los que son realmente sintéticos y sin distorsión, porque después en las legales sociales el hombre genera y desarrolla éticas morales necesarias a los arbitrios que tiene que manejar dentro de una sociedad donde pasan millones de cosas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una conciencia galáctica? Bueno, yo lo voy a resumir de esta manera y piensen que de la misma forma que actúa una conciencia galáctica, actúa una conciencia individualizada en el ser humano. Una conciencia galáctica es aquello que tiene como propósito ordenar desde un patrón divino, que ese patrón divino es la perfección, lo que le corresponde guiar, lo que le corresponde concientizar, ¿no? Eso es la conciencia galáctica. Si pensamos en cómo yo hago para llegar a eso, bueno, en principio, para desarrollar esa conciencia tenemos que aprender a observar el orden perfecto de las cosas y llegar a que nuestra vida sea lo más perfecta posible en cuanto a ese orden, cosa que a veces ni teniendo un mapa y una brújula que nos guíe, la gente puede alcanzar. ¿Por qué? Porque la gente no se puede vaciar de los pensamientos, de informaciones que tiene. Entonces, para llegar a esa perfección de ese orden, una conciencia tan grande, y conectarla con nuestra pequeña conciencia, nos tenemos que vaciar de todas las informaciones que hasta el día de hoy la hemos utilizado, pero que no nos permitió avanzar. Gracias, Amán, muy profundo. Bueno, voy a atender